vamos a continuar siempre en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Y continuamos siempre en el capítulo 1. Hemos entrado a un tramo de aquellos donde toca poner el 4x4, porque es un tramo bastante teológico, cualquiera podría decir bastante rocoso, pero que vale la pena atravesar y no saltarse. Lo fácil sería leerlo rápido y bueno, miren esto, este es un himno bien bonito que Pablo pone acá, eso sería lo sencillo, pero estaríamos perdiéndonos de la centralidad doctrinal de esta epístola, sobre la cual luego Pablo edifica todo el argumento que él quiere transmitirle a la iglesia de Colosas. Entonces continuamos siempre en el capítulo 1 y hemos estado leyendo estos últimos 3 sermones desde el versículo 13 hasta el versículo 15, y los voy a invitar a que lo busquemos y lo vamos a leer nuevamente. Colosenses capítulo 1 del versículo 13 al versículo 15. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo. Te pido, Señor, que puedas tú obrar en medio de tu iglesia, en medio del cuerpo de Cristo. Padre, que tu Espíritu Santo pueda ser aquel que siembra esta semilla de la palabra y que pueda ser escuchada y pueda ser recibida y pueda germinar, y que podamos nosotros aprender de ella, vivirla, ponerla en práctica y gozarnos en el Señor. Te pido, Padre, que lo que hoy voy a hablar sea una exposición fiel de tu palabra, que quites todo impedimento humano, principalmente de mi parte y también de los que están escuchando. Gracias, Señor, porque tú hablas por medio de tu palabra a tu pueblo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bueno, mis amados hermanos, al llegar a este versículo, al versículo 15, debo yo comenzar explicándole que este versículo, de hecho, siempre fue estructuralmente impropio al texto que yo elegí de 3 versículos para hacer los últimos 3 sermones. ¿Por qué impropio? No estoy refiriéndome a que no debería de estar ahí, no. Me estoy refiriendo a que estructuralmente lo ideal hubiese sido quedarme en el 14 y dejar el 15 para su propia unidad literaria, que es del versículo 15 al versículo 20. Este versículo 15 nos inicia diciendo: Él es la imagen del Dios invisible. Y yo quiero que nosotros comencemos por entender que Cristo Jesús, aquel en quien tenemos redención, que fue lo que vimos el jueves pasado, es la imagen de Dios mismo. Pero ¿a qué se refiere esto? ¿De qué está hablando Pablo al mencionar el término imagen del Dios invisible, del Dios verdadero? Fíjense bien, yo quiero antes que nada recordarle que el versículo 13, y por eso hacíamos esta unidad, porque el preámbulo sucede en el 13 y el 14, Pablo introduce esta sección con el 13 y el 14. Venía Pablo haciendo ya este tipo de ilustración, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nosotros, haciendo un poquito de revisión en las Escrituras, veíamos que comúnmente en la posición del reino del Hijo amado en el Nuevo Testamento se habla directamente ¿de qué? De la luz, las tinieblas a la luz. Incluso si nos venimos en el Antiguo Testamento, yo
el jueves antepasado hice un recorrido del Antiguo Testamento y cómo ese contraste tinieblas-luz aparece inmediatamente en el segundo versículo de la Escritura. Entonces esto nos habla de que Dios nos está comunicando algo de entrada en la Escritura y nos está describiendo cómo funciona la obra de la redención. Usted como creyente es una muestra en chiquito, por así decirlo, un ejemplo pequeñito de la obra de Dios en la historia de la redención. Desde la creación misma, usted como nueva criatura en Cristo es un ejemplo. Usted estaba en tinieblas y hoy, al conocer a Cristo por medio de la fe, usted habita en luz, porque la luz ha venido a su vida. Por ende, usted es un ejemplo chiquito. Usted ha sido trasladado de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y hoy comenzamos un texto, el versículo 15, donde comenzamos a centrarnos en el Hijo. El Hijo es el objetivo de estos 5 versículos, del versículo 15 al versículo 20. Y lo que nos remarca este primer versículo, el versículo 15, es una progresión de invisibilidad a visibilidad. Yo quiero que usted se vaya dando cuenta lo intencional del contraste del reino de las tinieblas que ya habíamos expuesto anteriormente, que no es simplemente la ausencia de luz, sino que a través de esto también las Escrituras nos demuestran enormemente que las tinieblas son un reino, que las tinieblas tienen a Satanás como un faraón, que las tinieblas son como Egipto, que las tinieblas es el lugar de donde el Señor mismo nos rescata por medio de Jesucristo para traernos a su reino, que es un reino de luz. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que el versículo 15 sigue utilizando la misma figura. Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, ahora hay algo visible, hay una imagen de aquel que era invisible. Esta es una progresión curiosa, porque es una progresión experimentada por el mismo que escribe. Cuando Pablo es llamado por el Señor, cuando Cristo Jesús se le aparece en una luz que lo ciega, Pablo permanece ciego, él experimenta la ceguera. Por ende, él experimenta una progresión de invisibilidad a la visibilidad y él entiende desde el mismo ejemplo de su vida cuál es el mensaje que ahora este Señor, este Jesús que le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, él entiende cuál es el mensaje que él debe de transmitir al pueblo que habitaba en gran tinieblas. Aquel pueblo profetizado allá en Isaías 9. Galilea de los gentiles. Aquel pueblo que anduvo en gran tinieblas. Hoy la luz ha resplandecido en Cristo Jesús. Y sabemos que Galilea de los gentiles, mi hermano, nos ilustra a usted y a mí. A todos aquellos que estábamos en las tinieblas. Por ende, esta es una progresión de tinieblas a luz. Es un anuncio profético que el Dios que habita en luz inaccesible, y ahí le voy a leer 1 Timoteo 6 del 13 al 16. Dice la palabra de Dios, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo,
el cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado, único, soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra, el dominio eterno. Amén. Por ende, es el anuncio profético que el Dios que habita en esa luz inaccesible habitará con su pueblo escogido, visiblemente. Apocalipsis 21:3. Usted seguramente ya lo conoce, dice la palabra de Dios. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Por ende, esto es algo increíble si usted se detiene a pensar un poquito. Porque el Dios invisible que habita en luz inaccesible, en la obra de la redención trajo luz a las tinieblas en Cristo Jesús. Ese es el anuncio de toda la Escritura. Y cuando en la historia Dios mismo se hace hombre, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se encarna y se hace como uno de nosotros, se hace realidad aquello que para nosotros era imposible. Nosotros no podemos acceder a la luz, pero Juan nos dice: Él era la luz verdadera. La luz inaccesible de Dios viene a nosotros. Esa es la forma, mi hermano, en la cual usted ha encontrado la luz que de otra manera le hubiese fulminado. Usted antes era de ánimo hostil. Usted antes odiaba a Dios, odiaba su ley, odiaba todo cuanto Él pudiese enseñarle. Pero ahora usted ha sido pacificado con Dios por medio de Cristo Jesús. La luz ahora ya no es algo de lo cual usted como creyente quiere escapar, sino es algo a lo cual usted viene. Dice en primera de Juan de que aquel que anda en tinieblas no quiere venir a la luz. ¿Cuál será el motivo? Porque no quiere, dice, que sus obras sean expuestas en luz. La luz es letal para aquel que está en el dominio de las tinieblas. Pero para aquellos que hoy habitan en el reino que nos trasladó el Padre al reino de su Hijo, ahora la luz, mi hermano, es la norma. Y hay para nosotros visiblemente algo que el mundo rechaza, pero que aquellos que estamos en Cristo aceptamos, reconocemos. Hay una imagen del Dios invisible, la cual se ha hecho cercana a nosotros. En el principio, mi hermano, Dios creó los cielos y la tierra de la nada. Trajo orden del desorden, luz donde solo había tinieblas, y finalmente en Cristo, mi hermano, los hombres separados de Dios por el pecado pueden verle. ¿Se da cuenta usted cómo esta progresión de las Escrituras anunciaba la dádiva que usted y yo tenemos? Y eso llenaba a los colosenses, esta información tan teológica, Pablo se le está transmitiendo a los colosenses para que ellos entiendan que se han acercado al Dios verdadero y que cualquier filosofía, cualquier mentira humanista que ellos estuviesen recibiendo, cualquier gnosticismo, cualquier forma de judaísmo que ellos estuviesen escuchando, alejado de la verdadera palabra de Dios, se queda sin sentido cuando ellos contemplaban la obra del Dios creador de cielo y tierra en su favor.
¿Porque lo merecían? No. Dijimos en el primer sermón que los colosenses estaban en Colosas, pero principalmente en Cristo. Y al estar en Cristo, todas estas promesas son reales para ellos. Ellos han sido trasladados a ese reino. Los hombres separados de Dios por el pecado pueden ver, creer para salvación y nueva vida y esperar la esperanza eterna de que van a habitar eternamente con Él. Entonces, mi hermano, lo que viene a continuación en el versículo 15 es lo que algunos teólogos llaman un himno o llaman un material previo a Pablo. Yo tengo cierta discrepancia. Yo reconozco que este es un material que tiene todas las características de un himno, que podría uno decir, mira, Pablo agarró un himno y lo insertó en su texto, donde comienza a explicarse quién es el Hijo. Pero la realidad de las cosas es que la teoría de algunos de estos estudiosos falla en el hecho de que yo no creo que hubiese habido nadie más apto en la iglesia primitiva para escribir esto, si es que era un himno, que Pablo mismo. Esto es completamente paulino, y usted puede escuchar un montón de teorías donde se dice de que no, que este era un himno preexistente. Incluso algunos teorizan de que muy probablemente esta es una adaptación de un texto gnóstico en el cual había un primogénito, el cual asciende a través del conocimiento de la tierra al cielo, al conocimiento más elevado. Todas esas son teorías sin ningún fundamento. Lo que acá expresa Pablo, si es un himno, mi hermano, es un himno completamente paulino y completamente inspirado por Dios. Independientemente de lo que sea, porque está en la Escritura, sabemos que es inspirado por Dios. Inicia este tramo, y yo les decía en Primera de Timoteo, cuando estábamos estudiando el capítulo 3, en el versículo 16, yo les hablaba de cómo el centro de Primera de Timoteo, Pablo decidía invertir la mayor parte de la teología en un pequeño himno que muestra la encarnación y glorificación de Cristo Jesús. Y a eso lo llama él el misterio de la piedad. De la misma manera, mi hermano, Pablo hoy decide tomar la parte teológica más pesada y ponerla en un himno. Si usted se acuerda, nosotros veíamos en 1 Timoteo que lo más cercano al corazón, cuando usted quiere expresar la emoción más fuerte, normalmente los humanos nos ponemos líricos o nos ponemos poéticos. Cuando queremos enseñar ideas y queremos que esas ideas permanezcan en la mente de las personas, ¿qué hacemos? Ahí están los eslogans. Una canción que tiene una letra pegajosa es aquella que la gente memoriza. Y Pablo utiliza este recurso porque este es el punto más glorioso, donde la música que el Señor diseñó para que fuese tan cercana a nuestra alma pudiese impactarnos. Esta estructura musical, melódica, pudiese impactarnos y hablarnos de la realidad de quién es el Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. No se trata, mi hermano, de ningún hombre elevado que adquirió una sabiduría superior y hoy nos guía por su camino de la sabiduría. No se trata de un pensador más, no se trata de una alternativa más entre un conjunto de otros profetas. No, Pablo quiere hacerle entender a los colosenses quién es aquel que les ha redimido, en quién tienen redención. Este tipo
de himno usted lo va a encontrar en Romanos 4:25, usted lo va a encontrar en Filipenses 2:6, usted lo va a encontrar en 1 Timoteo 3:16 que le acabo de mencionar, el misterio de la piedad. Usted lo va a encontrar en Hebreos 1:3, usted lo va a encontrar en 1 de Pedro 2 del 21 al 24. No es algo poco común, es algo muy habitual. Por ende, cuando nosotros llegamos a estas porciones, sería bien irresponsable de mi parte que la pase por alto. Lo que está haciendo acá Pablo es lo más central de toda la epístola. Y de acá, de la comprensión correcta de esto, se desprende que el mensaje de la epístola sea un mensaje que nosotros podemos poner con práctica junto con los colosenses, o simple y sencillamente entendamos de una manera superficial. Por ende, nosotros nos adentramos a este texto con mucha reverencia. Nuestra redención, mi hermano, debemos entender, procede de aquel que es la imagen del Dios trascendente e invisible. Y hoy agregué una palabra a lo que usted ya leyó en el texto. Esta palabra trascendente yo la agregué porque es lo que la Escritura nos enseña acerca de Dios, del Dios verdadero, y cómo Él nos trasciende. Cuando leíamos en 1 Timoteo 6 sobre la habitación de Dios en luz inaccesible, esta era justamente la ilustración que quería yo estudiar. Éxodo capítulo 33 del 20 al 23. Esta es una conversación del Señor con Moisés. Usted ya la conoce. Dice, y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. Yo quiero que usted entienda esto, mi hermano. Esto es vital, porque usted tiene que empezar a atar cabos de la magnífica obra de la redención y de la magnífica obra de Dios al habitar en medio de su pueblo. Entonces el Señor dijo, hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña, y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. Y yo quiero que usted entienda, mi hermano, que este texto, acá el Señor está siendo realmente metafórico. Ni siquiera la verdadera espalda de Dios realmente es visible, porque obviamente Dios es espíritu. Pero el Señor quería transmitirle de una manera que pudiese entender Moisés como un hombre el aspecto de la trascendencia que él tiene y de cómo él habita en la santidad, y si un hombre le ve, no puede vivir. La separación es tan grande que si Moisés le llegase a ver, él moriría. Pero desde acá hay un anuncio de la provisión de Dios cuando el Señor le pone en la hendidura de una peña. Desde acá esa peña nos viene recordando a Cristo Jesús como aquel en quien en el futuro nosotros los hombres podríamos ver a Dios y vivir eternamente. Gloria a Dios por eso. Isaías 7:14. Este es un texto interesante porque le he dado al rey acá, se está aliando Israel del norte con Siria y lo vienen a atacar, y él está desesperado y él le dice, pedile una señal al Señor, y él le dice no, y básicamente lo que aquí está ocurriendo es que el Señor dice, bueno, yo te voy a dar una señal.
Por tanto, el Señor mismo les dará una señal. Una virgen concebirá. Y desde aquí empiezan a suceder cosas imposibles. Una virgen concebirá. Ese es el tipo de salvación que usted ha experimentado. Usted no la podía alcanzar. Para usted era imposible, ilógica. Yo quiero que usted lo entienda. Si usted piensa que su salvación tiene algún tipo de base lógica en lo que usted ha hecho, en cómo usted vino a la fe en Cristo, entienda que una virgen concibió para que usted fuera salvo. No tiene sentido. Es la obra de Dios. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Ese nombre es ilógico. Dios, el Dios a quien nadie puede ver, que habita en luz inaccesible, estará con nosotros. Juan 1:18. Dice la palabra de Dios: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Cristo Jesús es quien nos ha dado acceso al conocimiento de Dios. Y fuera de Él, mi hermano, nadie le puede ver. Aquella peña que representaba a Cristo es la que a nosotros nos permite hoy contemplar a Dios y tener una esperanza futura de que habitaremos con Él sin sentirnos amenazados. Gloria a Dios por eso. Yo quiero que usted entienda algo en este punto, que toda revelación tangible de Dios a los patriarcas y a los profetas en el Antiguo Testamento, entiéndase la ley, entiéndase Israel, entiéndase el tabernáculo, entiéndase el templo, eran imágenes. La palabra griega es eikon, de ahí sale nuestra palabra ícono. Hoy nosotros que usamos computadoras y bueno, tenemos, me fui bien atrás, que usamos teléfonos inteligentes, ¿verdad? Tenemos íconos. Y usted mira una aplicación y el ícono le dice algo de lo que esa aplicación va a hacer. Normalmente un navegador en internet es un mundito o es algo que sea alusivo a la red mundial del internet, porque usted ahí va a navegar. Si es el correo electrónico, trae un buzoncito o trae un sobre, es un icono. Y ya me habla de que cuando yo abra ahí Outlook, me va a pagar Bill Gates, espero, este anuncio. Cuando yo abra Outlook, ahí van a estar mis correos. Eso me habla. Los iconos que usted tiene en su teléfono le hablan y usted le comunican lo que esa aplicación va a hacer. Eso es exactamente lo que el Señor hizo en toda la historia de la redención, con todos estos iconos que yo le acabo de explicar. Estos iconos apuntaban todos, mi hermano, no a ellos mismos. Y muchas veces nosotros cometemos el error de que cuando leemos la Escritura nos centramos en ese punto sin contemplar a Cristo. Usted debe de leer la Escritura centrada en Cristo, porque eso fue siempre la voluntad de Dios. Eran los iconos que el Señor ponía para que usted pudiese comprender qué significa la venida del Hijo de Dios, el Mesías, en medio de nosotros. Hebreos 1, del 1 al 4, dice la palabra del Señor, para que usted se dé cuenta. Dice Hebreos 1, del 1 al 4, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, ¿se da cuenta? De muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días, entiéndase,
desde esos tiempos hasta nosotros que vivimos en los últimos días, lo que usted está viviendo hoy, mi hermano, eran los tiempos que en el Antiguo Testamento eran anunciados como el fin. Lo que se le llama el estudio de los tiempos finales, es la escatología. Nosotros, mi hermano, éramos la escatología de los santos del Antiguo Testamento. Estábamos tan solo, era una promesa que en el lenguaje de Hebreos ellos saludaban en fe. Y nosotros hoy estamos acá. Dice, en estos últimos días nos ha hablado a usted, a mí, por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad a las alturas, y aquí dice, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Hoy nos ha hablado por medio de su Hijo. Cuando usted entiende eso, usted dice, ok, todo lo que el Señor hizo en su obra, en la redención, desde la creación, la caída, los patriarcas, el reino de Israel, la caída de Israel, la restauración de Israel, anunciaba la venida del Mesías, aquel que moriría, sería sepultado y resucitaría para darnos vida. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 24, 44. Dice la palabra de Dios en Lucas 24, 44. Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Que se cumpliera todo, dice Jesús, lo que sobre mí está escrito. Es decir, mi hermano, cuando usted lee acerca de Israel heredando una tierra, y no me quiero adelantar, usted tiene que entender que esa liberación, ese éxodo, tiene que ver con Cristo. Usted tiene que entender que cuando hay una desobediencia del pueblo de Israel y es expulsado de la tierra, usted tiene que ver que la palabra de Dios le está hablando a usted de que la solución no podía venir de un pacto en la carne y de un reino en la carne. Nunca fue el problema vencer filisteos, nunca fue el problema expulsar a los cananeos. A mí me encanta repetirlo una y otra vez. Cuando Cristo Jesús, después de ser bautizado, cruza el Jordán como un nuevo Josué, Él entra a la tierra y se encuentra con demonios en las sinagogas. Es decir, Israel está poseído por demonios, sometido en el dominio de las tinieblas. Y no se asuste, hermano, usted de ahí venía. Es exactamente lo que sucedió con usted. Usted viene de un reino de las tinieblas. Usted viene de estar en alianza con el enemigo. Su tierra tenía en el lugar más santo que usted se puede imaginar a los demonios ahí metidos.
Y entonces lo que la palabra de Dios nos vino transmitiendo todo el Antiguo Testamento es que para que Dios habitase con nosotros, Él mismo debía de venir a nosotros. Y eso era un misterio. ¿Cómo puede Dios habitar con nosotros? Hebreos 9 del 11 al 12 dice la palabra de Dios, para que usted se dé cuenta del tema de las imágenes, de los íconos. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, porque acuérdese que Cristo resucitado, el cuerpo de Cristo glorificado, es la nueva creación, es la primicia de lo que a usted y a mí nos espera, no de esta creación. Es decir, la realidad de Cristo, el presente de Cristo, mi hermano, es su futuro en Él, es su escatología. Dice, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez y para siempre. No por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Si Él entró al lugar santísimo una vez y para siempre, y Él es el primero entre muchos hermanos, ¿usted qué cree que va a pasar con todos aquellos que somos su descendencia? Usted y yo vamos a entrar al lugar santísimo. Y ya estamos en el lugar santísimo más excelente que en el antiguo pacto. Desde ya estamos ahí porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Más excelente que el arca del antiguo pacto. Eso tenemos usted y yo. Los santos del Antiguo Testamento tan solo lo podían saludar en fe. Y eso debía llevar a los colosenses a pensar en este tema de la imagen del Dios invisible y glorificar a Dios. Y eso lo debería de llevar a usted a pensar cómo el Señor se ha hecho cercano a usted que estaba lejano, y glorificar a Dios por la obra que ha hecho en su vida, porque usted no tenía ni siquiera visibilidad de este Dios que le ha salvado. Él es la imagen del Dios invisible. Y no solamente eso, mi hermano. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, pero la Escritura nos habla antes de esto. Pablo no está estrenando ideas en Colosenses. Pablo está siendo profundamente bíblico porque él continúa el legado de cómo interpretar la Escritura de Cristo. Es decir, Él viene y se va a la Escritura y entiende que según Génesis 1:26, lo vamos a leer, fíjese lo que dice Génesis 1:26 y 27. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Por ende, acá hay una conexión enorme con lo que leíamos al inicio de este servicio en el Salmo 8.
Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza. Y eso era un anuncio de que la imagen y la semejanza de Dios verdadera vendría en medio de nosotros. Y que nosotros en Él, desde el momento en el que fuimos creados para ser imágenes. La palabra hebrea es tselem, y esa palabra significa, adivine qué, exactamente lo mismo: un símbolo, un ícono, una imagen. Es decir, mi hermano, cuando usted y yo fuimos creados para que nuestra vida pudiese ser un símbolo que recordase en la tierra al Dios que habita en los cielos. Y esto ahora usted en Cristo le tiene que llevar a la idea de lo que realmente hoy es usted. Fíjese que este teólogo del Nuevo Testamento, Michael Bird, dice: Jesús es la imagen. Pero fíjese, a mí me encanta esto porque no se queda con Jesús. Jesús es la imagen de la nueva humanidad escatológica, es decir, de los tiempos finales. Jesús es la imagen de la nueva humanidad escatológica y Él es el principio de la nueva creación. Es decir, mi hermano, que usted en Jesús, quien es Dios con nosotros, es partícipe de la imagen de Dios, y entonces esto lo involucra a usted. Porque usted en la obra de la redención no solo es un testigo de que Cristo es la imagen del Dios invisible, sino que al estar usted en Cristo, hoy usted en su participación en Cristo es la manifestación visible del Dios invisible acá en la tierra. No vaya a salir diciendo que usted es Jehová Junior, por favor. Pero en Cristo usted debe ser imagen del Dios invisible. Los verdaderos hijos de Dios, mi hermano, deben manifestar en la tierra la vida del Hijo de Dios visible y reconocible por los hombres. Es decir, mi hermano, que cuando Pablo le está diciendo a los colosenses que Él, en quien ellos están, en la imagen del Dios invisible, Él los está involucrando y haciendo responsables de fructificar de tal manera o de marcarse como lo opuesto al vivir de una manera completamente contraria. Entonces el reto, mi hermano, en esta porción tan teológica, ahora se vuelve bien práctico. ¿Es usted alguien de quien se puede decir que cuando se observa su estilo de vida se ve el Dios de la Escritura en usted? ¿Es usted alguien lleno de la bondad de Dios? ¿Es usted alguien que cuando mira la necesidad, y la necesidad primaria de todo hombre es la nueva vida? Porque usted sabe que todo aquel que no ha conocido a Cristo está muerto en delitos y pecados, está separado de la vida de Dios, va a ir a condenación eterna. Y si usted eso no le importa, ¿está usted siendo imagen del Dios invisible que se hizo visible entregando a su mismo Hijo y clavándolo en la cruz en acto público? ¿Está haciendo usted imagen de eso? No lo creo. Si cuando usted sale, o incluso aquí adentro de las 4 paredes de la iglesia, usted es odioso con su hermano, si usted es una persona rencorosa,
Si usted es una persona que no perdona, lo vimos ya a vastedad el sermón pasado. Si usted es una persona que se queda con lo que no le pertenece, que usted arrebata las cosas que no le pertenecen y usted se siente justo a sí mismo, usted cree que por su propia evaluación usted es una buena persona, usted es una persona justa, mi hermano, usted claramente no ha entendido todo lo que la Escritura está enseñando sobre usted, y usted no es, perdón que se lo diga, no es la imagen, no es el ícono de la obra de Dios. Usted no es como Jesucristo. Por ende, si decimos que Cristo es la imagen del Dios invisible, es decir, Cristo es todo aquello que el Dios trascendente, inaccesible, invisible por nosotros es mostrado a nosotros, revelado a nosotros, nosotros deberíamos de vernos como Él. Usted, como creyente en este mundo caído, que todavía no habita en la gloria, está peleando con este cuerpo de muerte. Y eso es verdad. Pero lo acabamos de leer. Acabamos de leer en Hebreos que el cuerpo de Cristo, el mejor tabernáculo, que es de otra creación, es nuestro sumo sacerdote. Por ende, usted, mi hermano, tiene desde ya la capacidad de vivir la vida de Dios. En Mateo 6, la oración que Jesús nos enseña es que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como en el cielo. Es una oración porque venga el reino de los cielos a la tierra. Y si bien eso suena sumamente escatológico, eso debe de ser realidad desde ya como un anuncio de lo porvenir en su vida. Porque si usted está anunciando el Evangelio y si usted está anunciando que Cristo viene, el anuncio debe de ser claro con los ejemplos reales del reino por venir. Su familia debería ser una familia del reino. Su familia debería ser una familia de gente donde el corazón de ellos tiene escrita, como dice en Jeremías, la ley de Dios en sus corazones y la aman y la viven. Si las familias nuestras son así, esta iglesia debería de ser como un pequeño cielo acá en la tierra. Acá deberíamos de nosotros vivir de acuerdo a la palabra de Dios que amamos, porque el Señor nos ha impartido de su Espíritu Santo y ha escrito la ley en nuestros corazones. Si participamos acá del pan y de la copa, de la sangre del nuevo pacto, usted tiene que creer que el nuevo pacto ha sido realizado y que usted tiene ahora un corazón de carne y no uno de piedra. Por ende, usted puede vivir de esa manera. Mi hermano, esto es vital entenderlo, porque de aquello de lo cual nosotros somos imagen, nos dice en quién estamos a la hora de afrontar la justicia de Dios en el juicio final. Sabemos que Adán fue creado a imagen de Dios, pero sabemos que su imagen es una imagen distorsionada por el pecado. Si usted es esa imagen finalmente distorsionada por el pecado, que habita en el pecado, usted está identificado y reprobado junto con Adán. Pero si usted es la imagen del Dios invisible, de aquel que vino a habitar en medio de nosotros, solamente ahí usted será acepto delante de Dios Padre. Esa identificación es vital y debe de ser tangible, mi hermano.
debe de ser práctica, debe de ser visible. No es solo quién era Jesús, aquel hombre del Medio Oriente que habitó hace 2000 años. No, es un asunto presente de todos aquellos que somos coherederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Y nos debería de ocupar todos los días. Segunda de Pedro 1, del 1 al 11, se los voy a leer yo. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. La gracia y la paz nos son multiplicadas en el conocimiento del Dios invisible, pero es por medio de Jesucristo nuestro Señor. Dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Otra vez, no es que aquí usted se va a hacer Dios. Usted va a participar de la naturaleza divina en la unión que usted tiene a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Por ende, usted se hace partícipe de todo aquello que es cierto de Cristo y de aquello que hereda Cristo. Él nos ha concedido sus promesas, sus maravillosas y preciosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Es decir, Pedro está hablando de que cuando nosotros venimos y se nos ha concedido estas preciosas y maravillosas promesas, lo que ha sucedido también es un escape de la corrupción. Es decir, mi hermano, un éxodo. Usted no puede vivir añorando el Egipto de su vida, de donde el Señor lo sacó a usted y lo transformó. Usted no puede vivir en alianza. ¿Sabe cuál era uno de los pecados más graves que mostraba la caída del corazón de Israel, que luego trajo la caída física final del reino de Israel? Que su corazón continuaba en Egipto. Cuando Israel estaba en apuros, siempre pensaba en los carros de Egipto. Literalmente Israel llegó a buscar ayuda militar de Egipto en contra de sus enemigos. ¿Y cuál fue el fin de Israel, mi hermano? La destrucción, el ser expulsados de la tierra y el ir cautivos a la tierra de sus enemigos. Mi hermano, si usted no quiere permanecer en la cautividad, usted no puede permanecer en alianza con Egipto. Usted no puede permanecer en ese lugar de donde el Señor lo ha liberado. Usted ahora tiene una nueva ubicación donde el éxodo que el Señor ha obrado lo ha llevado, y esa ubicación debería de ser visible en que usted pueda vivir una vida nueva. Fíjese, por eso es lo que sigue diciendo Pedro. Por esta razón también, obrando con toda diligencia. Pedro ya partió del origen. Ustedes han sido ahora quienes se les ha concedido estas maravillosas promesas, y por ende ahora ustedes pueden obrar con toda diligencia, añadiendo a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad
amor. Y aquí yo quiero que usted vea algo. No son palabras tiradas al azar. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, hace una progresión de fe a amor, siendo el amor la virtud más importante del creyente. Si el creyente no vive en amor, no es un verdadero creyente. Volviendo al ejemplo de Israel, Israel de labios honraba al Señor, pero su corazón estaba lejos del Señor. Esa era una violación de la misma Shema. Oye Israel, el Señor Dios, el Señor uno es. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Si eso no sucedía en Israel, Israel estaba fallando al pacto. Por ende, si usted es creyente, miembro del nuevo pacto, usted progresa de la fe al amor. Y lo puede hacer porque Pedro dice, por esta razón, porque usted está siendo hecho partícipe de la naturaleza divina en Cristo Jesús. Por este motivo, por esta base, por esta roca que es Cristo, yo los exhorto a que añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento. Mi hermano, ¿de qué sirve el conocimiento si su fe es una fe muerta que no va a terminar en el amor? Dominio propio, el dominio propio, perseverancia, la perseverancia, piedad. ¿De qué sirve todas estas cosas si usted no vive una vida en la piedad? Si usted no vive la vida de Cristo. Si esa piedad, mi hermano, no lo lleva a la fraternidad, no es piedad. La piedad consiste en que usted ahora es aquel que habita entre transgresores. Y usted, como dice la última de esas virtudes, ahora habita en amor. ¿Es ese el tipo de ícono que usted es? ¿Es ese el tipo de imagen que usted es? ¿O es usted como Adán? Porque Adán acusa a aquella mujer que el Señor le dio, a aquella que él mismo dijo que era carne de su carne, hueso de sus huesos. Y así nos vemos, mis hermanos. Cuando separados de Cristo nos comportamos de esa manera. Nos mordemos los unos a los otros, nos atacamos los unos a los otros, nos mutilamos y no procuramos en amor la edificación del cuerpo. Mi hermano, esto es central en nuestra identidad cristiana. Si su fe no progresa en la virtud hacia el amor, usted tiene una fe distinta a la fe en Cristo Jesús, quien nos amó hasta lo sumo. Primera de Juan 4, del 11 al 12. Para que usted vea cómo Juan nos mete a nosotros en la colada. Está haciendo exactamente lo mismo que yo, porque yo estoy haciendo exactamente lo mismo que dice la Escritura. Dice Primera de Juan 4:11, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Y Pablo pasa a ser el mismo argumento, Juan pasa a ser el mismo argumento que nosotros hemos estado haciendo. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Más atrasito había hablado Juan de que es el unigénito Hijo de Dios quien le ha dado a conocer, pero ahora Juan nos mete
Ahora Juan sustituye a solo la cabeza por el cuerpo, es decir, la iglesia. Es la misma estructura. A Dios no le ha visto nadie, pero Jesucristo le ha dado a conocer. Es la misma estructura. A Dios no le ha visto nadie, pero si nosotros nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Entonces Dios es visible en la vida de cada uno de nosotros. Esa es la enseñanza bíblica. Jesús es la imagen del Dios invisible. Sí, pero eso es gnosticismo, mi hermano. Si usted cree que eso se queda allá en los cielos colgado, no es lo que enseña la Biblia. Aquí lo estamos viendo, enseñanza del apóstol Juan, directamente. Dios permanece en nosotros, es decir, nosotros vivimos y nuestra vida muestra a Dios. Y su amor se perfecciona en nosotros. Hebreos 2 del 9 al 11. Y aquí está el autor de Hebreos, Pablo. Es broma. No sabemos quién es el autor de Hebreos, pero yo digo que es Pablo. Dice el autor de Hebreos: pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. ¿Se da cuenta? Aquí está Pablo ayudándonos a interpretar el Salmo 8 con el que iniciamos hoy. Pero, dije Pablo, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria. ¿Quiénes son esos muchos hijos? Somos nosotros. Hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Es decir, mi hermano, Cristo es aquel por medio del cual nosotros somos llevados a la gloria, y nosotros somos perfeccionados por medio de los padecimientos del autor de la salvación. Es decir, mi hermano, usted también está unido a los padecimientos de Cristo. Qué difícil es la vida cristiana. Tengo que enfrentar que mi familia me rechace. Tengo que enfrentar que en mi trabajo me digan el santurrón, el religioso, que se burlen de mí. Mi hermano, bienvenido a la participación de la gloria de Cristo. Si a usted eso le parece terrible, mi hermano, usted quizás no ha nacido de nuevo. Porque usted, si entiende esta verdad, usted puede ser como Pablo y tener por basura todo aquello que usted estimaba ganancia. Entonces el involucramiento en esta nueva vida es un involucramiento que a usted lo va a llevar a identificarse a tal grado que, como dice Pedro, usted se va a volver partícipe de la naturaleza divina. Fíjese respecto a la parte final de este versículo, porque nos habíamos quedado en Él es la imagen del Dios invisible. Les prometo que voy a ir rápido ahorita. Dice, el primogénito de toda creación. No habíamos llegado a ese punto. Cristo es el primogénito. La palabra en griego es prototokos. Pero yo quiero que usted me acompañe a Éxodo capítulo 4 versículo 22. Éxodo capítulo 4 versículo 22. Si usted conoce la historia del Éxodo, usted va a reconocer que todo lo que he estado hablando aquí es exactamente de lo que Pablo se está refiriendo en estas aparentes breves palabras, pero profundas palabras. Éxodo 4:22 dice: entonces dirás a Faraón, este es Dios hablando con Moisés,
así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. La palabra hebrea utilizada ahí es Becor. Y esta es una palabra que aparece en aquellos primogénitos, aquellos que son los que van a heredar. Es decir, el pacto abrahámico, usted se va a dar cuenta que se va heredando. Por ahí aparece un personaje, Esaú, que vende su primogenitura. Entonces, Israel es el Becor, es el primogénito, es aquel heredero de Dios. Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Por qué es importante irnos al Antiguo Testamento, mi hermano? Porque muchos desde una perspectiva moderna han caído en herejía en este versículo y leen el significado de la palabra primogénito como si se tratara de una palabra meramente creacional. Es decir, que Jesús, si es el primogénito, tiene un principio. No es lo que Pablo está citando. Pablo está citando el abundante testimonio del Antiguo Testamento de aquellos a quienes Dios llamaba los herederos. Por ende, esa primogenitura, como habíamos dicho, Israel era un ícono. Habíamos dicho que Israel era una imagen, una figura, un tipo de Cristo. Israel era como el Hijo de Dios. Dios dice, Israel es mi hijo, Él es mi primogénito. Y usted sabe cuál es el contexto de este texto. El contexto de este texto es que el Señor está por sacar a su pueblo Israel, su hijo, y llevarlo a la tierra prometida. Es decir, el Señor está por salvar a Israel. Y eso es exactamente, mi hermano, lo que en Cristo sucede con usted y conmigo. Habíamos hablado ya en los 2 sermones pasados sobre Faraón, sobre ese personaje que también es un tipo de la serpiente antigua, es un tipo de Satanás. Y hoy tenemos que relacionar este concepto y entender que entonces esta primogenitura es referida a la herencia, pero hoy, si usted se fija, lo que está haciendo Pablo es decir que Él es el primogénito de toda creación. Cuando Dios dice en el Antiguo Testamento, en Éxodo 4, que Israel es su hijo, su primogénito, era referente a la promesa de ese pacto con Israel, en el cual heredaría la tierra de Canaán. Pero ahora nosotros en Cristo participamos de la identidad de hijos de Dios, de los primogénitos de Dios. Y si la primogenitura de Jesús es sobre toda creación, usted y yo somos partícipes de exactamente lo mismo. Y mi hermano, esto no lo tiene que llevar a usted a una teología de la prosperidad, no lo tiene que llevar a la megalomanía, porque ese no es el objetivo, de que usted se vuelva loco y diga, entonces donde ponga la planta de mi pie, ahí voy a tener la tierra. No es el objetivo. El objetivo que usted entienda que hoy el alcance del evangelio ha llegado a todas las áreas de la vida. En todo lugar, en todo momento, no hay un aspecto de la creación que no le pertenezca a Cristo. Cuando usted está en la computadora, usted tiene que entender que ese es un lugar santo porque ha sido heredado por Cristo. Cuando usted está en el trabajo, cuando usted está con sus amigos, cuando usted está celebrando, cuando usted se está riendo, contando chistes, viendo una película, cuando usted está haciendo lo que haga, usted está en un lugar heredado por Cristo. Y usted, que es partícipe de esa herencia, debe comportarse como tal. Y esa es la realidad a la cual Pablo nos está invitando, partiendo en este texto. El primogénito de toda la creación. Esto es glorioso, mi hermano. Porque entonces la gran comisión tiene sentido. La gran comisión
No es simple y sencillamente, miren, ni modo, vayan ahí allá afuera y todo esto, ni modo, a ustedes les va a ir mal en predicar el evangelio, ustedes no van a poder predicar. Mi hermano, sí, nos matan a los cristianos, nos odian, nos aborrecen, nos escupen, nos vituperan, pero aquí estamos. ¿Sabe por qué? Porque Cristo heredó todas las cosas. Y en su éxodo, en el cual Él nos ha hecho participar, Él nos ha mandado a entrar ahora a guerrear a esa tierra prometida. Y usted y yo tenemos que hacer la tarea, a precio de sangre de ser necesario. Algunos hemos tenido el privilegio de estar en una nación donde no hay hostilidad contra el evangelio. Mi hermano, pero en otras latitudes hay gente que muere día a día de maneras trágicas por el evangelio. Pero ¿sabe por qué usted y yo podríamos y deberíamos, si es que algún día se nos es pedida nuestra vida por el evangelio, morir? ¿Sabe por qué tiene sentido? Tiene sentido porque nosotros partimos del hecho de que la gran comisión parte de la premisa de lo que Jesús dice en Mateo 28:18: toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y la tierra. Esa es la base de la gran comisión. Y aquí está siendo reafirmada. Él es el primogénito de toda creación. Toda potestad le ha sido dada en los cielos y la tierra. Por ende, usted y yo debemos de vivir en el evangelio en todos los ámbitos de la vida, número uno. Y debemos de llevar el evangelio a todas las naciones, por todo el mundo. Y eso no es mandarlo yo a usted a ir a comprar un ticket de vuelo. Eso puede empezar en sus entornos inmediatos. Es de esa manera que nosotros hacemos la obra de Dios, anunciando que hay un heredero de toda la creación y que nosotros participamos de esa herencia en gloria. Por ende, en Cristo, judíos y griegos son hechos hijos del Dios invisible. Para Israel, el pueblo escogido por Dios en el antiguo pacto, Dios se comienza en tipos, en ejemplos, en íconos, a hacer visible a través del tabernáculo, a través del templo, a través del sumo sacerdote que separaba entre el pueblo y Dios, que ofrecía los sacrificios. Pero ahora usted y yo, que cabríamos entre los griegos, hemos sido hechos hijos del Dios invisible. Es decir, hemos sido unidos a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Somos herederos porque Él es el heredero. Y si usted lee unos textos atrás, en el versículo 9 de este mismo capítulo, la oración de Pablo dice: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto, es lo que hemos estado hablando, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero fíjense lo que dice: fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre. Y fíjense lo que dice ahí: que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Es decir, usted y yo, griegos, separados de la ciudadanía de Dios, hemos sido hechos coherederos en Cristo. Qué gloriosa noticia. Finalizamos Gálatas 3, 26 al 29. Fíjense qué hermoso lo que dice Pablo en Gálatas 3, del 26 al 29.
pues todos ustedes son hijos de Dios. Yo quiero que usted vea el peso de esa terminología. El Hijo de Dios es Jesucristo. Los hijos de Dios es el plural. Es aquellos que participan del Hijo de Dios. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Qué glorioso, hermano. Esto es por gracia. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Es decir, si Cristo es la imagen del Dios invisible, usted está vestido de Él. No hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces ¿sabe qué? Dice, son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Mi hermano, usted y yo hemos sido unidos a aquel que es la imagen del Dios invisible, aquel que es el primogénito de toda creación. No es solo una declaración sobre Jesucristo la cabeza, sino que eso es una declaración sobre usted y sobre mí, por la cual debemos andar y vivir todos los días de nuestra vida en el Espíritu. Vamos a orar.